La enseñanza de los hijos, de los padres a los hijos, siempre ha sido cuestionadas por culturas, por pensamientos, pero verdaderamente se está haciendo como la palabra lo dice en los principios bíblicos. Verdaderamente se está haciendo. Yo quiero decirles esto. Ahora, reuniones de exalumnos, los álbumes de recortes y de fotografías, las canciones familiares y las viejas vecindades son como un amigos de muchos años que despiertan nuestro recuerdo y avivan nuestras emociones. Pero fíjense, el pasado es un caleidoscopio de promesa, fracaso, victorias y situaciones embrazosas. Pero fíjense, a veces quisiéramos olvidar recuerdos que son demasiado dolorosos. Pero sin embargo, conforme a los años pasan, los recuerdos de sucesos desagradables, por lo general, se desvanecen en nuestro subconsciente. Pero hay momentos que debemos recordar. Los errores no deben repetirse. Los compromisos contraídos se deben cumplir y el recuerdo de sucesos especiales nos pueden alentar a impulsar a actuar. El libro de Deuteronomio, este libro de Deuteronomio está escrito en la forma de un trato entre un rey y su estado vasallo, típico del segundo milenio antes de Cristo. Hace un llamado a Israel para que recuerde quién es Dios y lo que Él ha hecho. Ahora, perdida la fe, la vieja generación peregrinó durante 40 años y murió en el desierto. Dejaron a Egipto atrás, pero nunca conocieron la tierra prometida. Ahora, aunque en la ribera este del río Jordán, Moisés prepara a los hijos de aquella generación carente de fe para tomar posesión de la tierra. Pero fíjense, después de una breve lección de historia en la que se enfatiza los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo, Moisés repasa sobre la ley. Luego reafirma el pacto, el contrato de Dios con su pueblo. Ahora, con la nación de Israel ubicada en la entrada de Canaán, Moisés aprovechó una última oportunidad para preparar al pueblo para su nueva vida en la tierra que ellos heredaban. Puesto que Moisés no habría de entrar en la tierra con la gente, quería estar seguro Moisés de que el pueblo no olvidaría su alianza con Dios. Pero fíjense bien, el cuidadoso resumen que hace Moisés de las leyes de Dios registra en el libro de Deuteronomio las palabras de este libro. Se comparan con el trasfondo histórico de todos los hechos de la historia de Israel hasta el momento en que fueron expresadas, lo que incluye el éxodo desde Egipto, la revelación de Dios en el monte Sinaí, la rebelde respuesta de Israel ante la bondad del Señor, la constante protección de Dios para con ellos. Aunque hay algunos hechos fundamentales que el libro trata en particular. La idolatría en Baal, Peor, fue uno de esos momentos significativos. Fue allí donde Israel primero experimentó la atracción del culto Baal, el cual plagaría su existencia durante siglos. Ahora, debemos entender que el pueblo al cual Moisés se dirigía en Deuteronomio era el que sobrevivió la plaga que el Señor les envió en castigo por los pecados del pueblo. A la luz de esta experiencia, Moisés le suplicó a esta nueva generación que fuera fiel a las leyes de Dios. Frecuentemente usaban la palabra hoy para enfatizar que esta nueva generación podría empezar de nuevo, pero no tenían que centrarse en su rebelde pasado, de ninguna manera. Moisés concluyó su exhortación con una descripción de la ceremonia de renovación del pacto que tendría lugar entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Allí ordenó a los levitas que la estéril cima del Ebal recitaran las maldiciones para quienes rechazaron la ley de Dios. Las generosas bendiciones para quienes obedecieran la ley de Dios se recitarían en las exuberantes laderas del Gerizim. Con estas instrucciones, Moisés anticipó la renovación del pacto en el otro lado del río Jordán. Allí el pueblo se reuniría para el gran momento cuando renovaría una vez más el pacto, pero esta vez como los habitantes de la tierra prometida.
Después de describir esta futura renovación del pacto, el propio Moisés desafió al pueblo a renovar su entrega a Dios. Ahora bien, es importante que nosotros vayamos entendiendo, ¿sí? Pero fíjense, ahora, este libro nos aporta mucha información para que nosotros empecemos a obedecer a Dios con la responsabilidad que Él nos ha puesto en nuestra mano. Pero fíjense, este libro, el libro de Deuteronomio, contando los tipos, así como también las profecías cumplidas y las no cumplidas, hay 58 predicciones diferentes en los 344, en 344 versículos de los 959 que contiene el libro de Deuteronomio, por lo cual se le denomina que el libro contiene 36% de profecías. Este libro contiene 36% de profecía. El libro de Deuteronomio es una conclusión apropiada de la quinta parte de la ley. El nombre del libro en la Biblia hebrea es "Estas son las palabras", pero a veces reducido a las palabras, de acuerdo a la costumbre hebrea, el nombre se toma de las primeras palabras del libro. El título en español es la traducción directa del griego Deuteronomio, que significa segunda ley, o más apropiadamente repetición de la ley. Era necesario que la ley se repitiera por las 4 razones siguientes. Número 1, había una nueva generación de israelitas, era por eso. Número 2, era porque Israel iba a afrontar condiciones de vida enteramente nuevas, de ser un pueblo nómada a un sedentario. ¿Sí? Número 3, estaría en medio de mucha influencia idolátrica. 4, la ley tenía que repetirse para asegurarle a Israel que el pacto todavía era válido para ellos. Así que repetición de la ley es el nombre apropiado. A unos hebreos la titularon Mishnah o Torah, repetición de la ley, en las notas masoréticas. Aquí en Deuteronomio 6, 4 y 9 es un pasaje especialmente importante que aún continúa recitándose en los hogares judíos de la actualidad. Es conocido como el Shema, en hebreo para escucha, las primeras palabras del capítulo 6, verso 4, y recuerda a los oyentes de la responsabilidad básica del hogar, donde deberían enseñar las escrituras. ¿Escuchó eso? En el hogar, donde deberían enseñarse las escrituras. Pero Deuteronomio era muy apreciado por Jesús. Cuando él fue tentado 3 veces por Satanás en el desierto, cada vez respondió con cita, fíjense, Deuteronomio 8:3 con Mateo 4:4. Ahora, cuando se le preguntó cuál era el más grande mandamiento, Jesús contestó citando Deuteronomio 6 y 5. ¿Sí? Lo que se respecta en Mateo 22, 36 y 38. Deuteronomio implica más que la repetición de la ley de Dios a una nueva generación, ya que las verdades contenidas en el libro son aplicadas a la vida diaria del pueblo en su nueva tierra. Tener la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. Es importante amar a Dios y obedecerle de todo nuestro corazón. Para tener mayor comprensión de esta prédica, quiero mencionarle 3 puntos y me fundamentaré en el verso 6 y 7. ¿Sí? Punto número 1. Responsabilidad en la niñez. Responsabilidad en la adolescencia. Punto número 3. Responsabilidad cuando el hijo es mayor de edad. Su tema es 3 pasos de responsabilidad de los padres en cuanto a los hijos. Muy bien, vamos a ver este primer paso, el primer punto, responsabilidad en la niñez. Ahora, ¿qué es lo que los padres en este año 2022, cómo vamos a empezar a educar a nuestros hijos? Desde chiquito. Quizá para un creyente sea una locura, pero eso no es una locura. Esto es lo que siempre ha hablado Dios, que se enseñe en los hogares, que se enseñe en las casas. Ahora, pongan mucha atención. Veamos el primer punto, responsabilidad en la niñez.
Veamos en Proverbios capítulo 22, verso 6, la Biblia dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es prudente evitar las trampas que se alineen en el camino de la vida. Es necio que inútilmente camina en lugares donde existe la amenaza sin ni siquiera saber el gran peligro que está corriendo. Cuando estamos hablando, instruye al niño en su camino, es literalmente de acuerdo a el del niño o camino. Es natural que queramos criar a cada hijo o a prepararlo de manera similar. Este versículo denota que los padres deberían discernir los puntos fuertes especiales e individuales que Dios le ha dado a cada uno de ellos. A la vez, no debemos condonar ni excusar la terquedad. Cada niño tiene una inclinación natural que los padres pueden desarrollar. Al hablar con maestros, otros padres y abuelos, seremos más capaces de discernir y desarrollar las capacidades de cada hijo. Ahora bien, muchos padres quieren tomar todas las decisiones por sus hijos, pero esto los daña a la larga. Cuando los padres enseñan a sus hijos a tomar decisiones, no tienen que cuidar cada paso que estos den. Los padres saben que permanecerán en el buen camino porque ellos solos lo han decidido. Prepare a sus hijos para que escojan el camino correcto. Ahora, vamos a meternos en la vida espiritual que este hombre enseñó. De qué manera se exponía, cuál era su deseo, cuál era el proveer. Veamos lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 14. La Biblia dice así: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Muy bien, cuando nuestra habilidad son sobresalientes, a nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera, y eso conduce al orgullo. Cuando estamos conscientes de nuestra habilidad y permitimos que Dios nos las llene con su poder, entonces llegaremos a ser mucho más fuerte que lo que pedimos haber sido jamás, dependiendo de nosotros mismos. Pero ahora bien, Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos. La vida provee suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Cuando estos obstáculos vienen, debemos depender de Dios. Solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivo para Él y tiene valor perdurable. Pero ahora, el apóstol Pablo había fundado la iglesia en Corinto en su primera visita. Luego hizo una segunda visita y estaba planeando lo que sería su tercera visita. El apóstol Pablo les volvió a aclarar que no quería salario, alimentación o casa. Solo deseaba que los creyentes fueran alimentados con el alimento espiritual que les daría. Y eso es lo que los padres deben de hacer también en este tiempo. Aunque el apóstol Pablo no les pidió nada a los cristianos en Corinto, algunos escépticos seguían diciendo que había sido habilidoso y que sacaría ganancia con ellos de alguna manera. Pero el apóstol Pablo volvió a explicarles que todo lo que hizo por los creyentes fue para la edificación de ellos y no para enriquecerse personalmente. Ahora, los padres tienen que atesorar para los hijos, no los hijos para los padres. Los padres deben guiar a sus hijos. Desde la niñez deben guiarlos, criarlos con la enseñanza de la palabra, como se habló desde el principio, para no hacer o no levantar una nación sin Dios. Tenemos que levantar una nación en Dios. Hoy se está levantando una nación sin Dios, porque ya no honran a Dios, ya no buscan a Dios, ya la gente hace lo que quiere. Pero veamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 4. La Biblia dice así: y a vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Escuchó eso? Si los niños ahorita vamos al primer paso, que los niños están pequeños, ¿sí? Que son la responsabilidad en la niñez, ¿sí? Hay una diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir lo ordenado. Honrar significa mostrar respeto y amor.
Los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres, de ninguna manera. A los hijos adultos no se les pide que se subordinen a padres dominantes, no. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres, pero la responsabilidad de honrarlos es para siempre. Si nuestra fe en Cristo es real, por lo general se probará en el hogar, en nuestra relación con quienes nos conocen mejor. Los hijos y los padres tienen responsabilidades mutuas. Los hijos deben honrar a sus padres, aun así estos son exigentes, injustos, aunque lo sean. Los padres deben cuidar de sus hijos con dulzura, a pesar de que sean desobedientes y molestos. Por supuesto que el ideal es que padres y hijos cristianos se relacionen con solicitud y amor. Esto será así si padres e hijos anteponen sus intereses a lo del otro, a otras palabras, si se someten entre sí a la voluntad de Dios. Algunas sociedades honran a sus ancianos, respetan su sabiduría, dan referencias a su autoridad y buscan su comodidad y satisfacción. Así es como los cristianos deben actuar, donde los ancianos se respetan. La larga vida es una bendición, no un peso. Ahora, ¿cómo podemos comprender todas estas cosas en el transcurso de este desarrollo, esta prédica? El propósito de la disciplina en la enseñanza de los hijos o la disciplina paterna, escuche esto, es ayudar en el crecimiento de los hijos, no herir ni desanimarlos. La paternidad no es fácil, se requiere de mucha paciencia para formar a los hijos en amor de manera que honren a Cristo. ¿Sí? La frustración y el enojo no deben motivarlos a disciplinar. En cuanto a los padres, deben actuar en amor, tratando a sus hijos como Cristo trató a las personas que amó. Esto es vital en el desarrollo de los hijos y en el concepto de que tengan del Señor muchas cosas espirituales. Ahora, los padres tienen que controlar, ¿sí?, mientras están pequeños los niños. Veamos lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 3, verso 4. La Biblia dice así: que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Muy bien. A veces los obreros cristianos cometen el error de pensar que su trabajo es tan importante que se justifican el ignorar a sus familias. El liderazgo espiritual, sin embargo, debe empezar en casa. Si un hombre no está dispuesto a cuidar, disciplinar y enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir la iglesia. ¿Escucharon eso? ¿Sí? ¿Escucharon eso? Ahora, si un hombre no está dispuesto, escuche, si un hombre no está dispuesto a cuidar, disciplinar, grábese esto, y enseñar a sus hijos, no está calificado para dirigir la iglesia. No permita que su actividad voluntaria lo desvíe de sus responsabilidades familiares. Los nuevos creyentes deben llegar a ser firmes y sólidos en su fe antes de asumir el rol de líderes en la iglesia. Demasiado a menudo, cuando la iglesia busca desesperadamente obreros, ubica a nuevos creyentes en cargos de responsabilidad para los que no están preparados. La nueva fe necesita tiempo para madurar. Los nuevos creyentes deberían tener un lugar de servicio, pero no deberían ocupar puestos de liderazgo mientras no se hayan enraizado firmemente en su fe, con un sólido estilo de vida cristiana y conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, así es como se debe enseñar tanto en la iglesia como en la casa los hijos. En el hogar se empieza. Desde el hogar se empieza. Ahora, el primer paso en la niñez. Ahora veamos el segundo paso. Número 2, responsabilidad en la adolescencia. Ya hay otro paso, responsabilidad en la adolescencia. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 13, verso 24. La Biblia dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Escuchó eso? Ahora, aborrece, ama. Bueno, este es solo uno de varios proverbios que nos hablan sobre la disciplina de los padres.
La disciplina de un padre que ama a su hijo está bajo el modelo de la amorosa corrección de Dios. Ahora, el que escatima a su hijo, la disciplina por los padres con medio de instrucción es bíblica, pero hay que equilibrar la disciplina con amor y compasión. La vara. Ahora, ¿qué es la vara? Bueno, la vara es un símbolo de la autoridad moral e intelectual de los padres, que es usado para castigar el desatino. No es fácil para un padre amoroso disciplinar a su hijo, pero es necesario. La responsabilidad más grande que Dios da a los padres es criar y dirigir a sus hijos. La falta de disciplina pone en duda el amor del padre debido a que muestra despreocupación por el desarrollo del carácter del niño. Ahora, disciplinar a los hijos evita un desastre de gran alcance. ¿Escuchó eso, padre? Disciplinar a los hijos evita un desastre de gran alcance. Ahora, sin corrección, los niños crecen sin un claro entendimiento del bien y del mal y con poca dirección en sus vidas. No tema disciplinar a sus hijos. Es un acto de amor. Recuerde, sin embargo, que sus esfuerzos no pueden hacer a sus hijos sabios. Solo los alimentan a buscar la sabiduría de Dios por encima de cualquier cosa. Ahora, veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 22, verso 15. La Biblia dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la caña o vara de la corrección la alejará de él. Aleluya. Bueno, este proverbio anima a los padres renuentes a disciplinar a los hijos. Ahora escuche bien esto. La mayoría de los padres solamente, ¿sabes qué, hijo? Vete al cine, vete con la chica, vete con el chico, vete. Ellos ni saben con qué tipo de gente se va. Los mismos padres, al no ejercer los principios bíblicos para educar a los hijos, desde la casa se empieza a deshonrar a Dios, ¿sí? Ahora, quizás tú digas, yo estoy buscando a Dios, Dios está buscando a Dios, pero ¿verdaderamente estás educando a tus hijos como lo dice la Biblia? Si estás educando a tus hijos como lo dice la Biblia, yo quiero decirte esto: Dios estará contigo. Quizás de repente se revele tu hijo, pero Dios estará contigo. Todas las palabras del Señor, la educación que le estás dando a tus hijos, le estás demostrando a Dios que quieres ver bien a tu hijo. Pero si tú no le pones atención, que haga lo que quiera. Papá, quiero esto. Toma, hijo, cómpratelo. Mamá, quiero esto. Toma, hijito. Hija, ve, cómpratelo. Al rato viene su hijo violado, apuñalado, raptado o lo mataron. Chamaco, tú eres el culpable, chamaca. No. Los culpables son los padres, porque no puso atención a la palabra de Dios. En el monte Gerizim, cuando que estaba, no tenía plantío de nada, estaba infértil, escuche esto, o árido, desde ahí se dictó la maldición sobre la desobediencia. Este proverbio anima a los padres renuentes a disciplinar al hijo necio, ya que la necedad es un monstruo que se asienta en su corazón y que necesita ser echada fuera, pero a través del consejo de los padres, a través de la disciplina de los padres, con la palabra de Dios. Hay diferentes opiniones sobre el castigo corporal como medida de corrección y disciplina, pero se puede rescatar el sentido básico de la disciplina que deslinda del maltrato o irrespeto de la dignidad del niño. En todo caso, es claro en la Biblia que cualquier disciplina debe ser aplicada con amor, intencionalmente y con mesura, ¿sí? Los extremos son malos, sí, claro que sí. Es decir, ni maltrato ni laxitud. El niño debe ser ejercitado en el amor a la disciplina como algo que le conviene. Si no lo hace temprano, puede que el mismo más tarde incluso lo lamente el mismo muchacho. Los niños a menudo hacen cosas tontas y peligrosas solo porque no comprenden las consecuencias. La sabiduría y el sentido común no se transfiere a través de un buen ejemplo. Un niño aprende sabiduría cuando éste se enseña concienzudamente. La vara de la corrección. La vara de la corrección representa todas las formas de disciplina o preparación del muchacho. Ahora,
De la misma manera en que Dios nos capacita y corrige para hacernos mejores, así los padres deben disciplinar a sus hijos para que aprendan la diferencia entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora, leen Proverbios 3, verso 11 y 12. Lea cómo Dios nos corrige. Lea lo que dice el capítulo 3, verso 11 y 12, cómo Dios corrige. Pero ahora vamos a Proverbios capítulo 23, verso 13. La Biblia dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con caña o vara, no morirá. La mayoría de los que desean obtener la sabiduría son los que están dispuestos a oír. Escuchar a otros es señal de sabiduría, no de debilidad. La gente dispuesta a escuchar sigue aprendiendo y creciendo a través de su vida. Si rechazamos, nos encerramos en nuestros esquemas, siempre lograremos expandir los límites de nuestro conocimiento. El tono sombrío de la disciplina aquí se compensa por el efecto expresado en el verso 15. Sin embargo, muchos padres son totalmente reacios a disciplinar a sus hijos. Algunos temen dañar la relación, que sus hijos se resientan con ellos o que frenen el desarrollo de los mismos. Pero fíjense bien. Ahora, sin embargo, la corrección no matará a sus hijos, ni los previene de imprudencia, que sí los puede matar. El consejo los previene. Ahora, si los castiga con vara, la Biblia dice, no morirá. Este método de expresarse está dirigido para motivar a los padres demasiado permisivos que tienen miedo a dañar a sus hijos pequeños con algún tipo de disciplina, de formular reglas y ver que se cumplan. Aquí no hay un llamado al abuso. La disciplina en amor no destruye a los hijos rebeldes, sino que les hace un gran favor. ¿Escuchó eso? Ese es en la adolescencia. Porque a veces en la adolescencia los hijos se rebelan y los padres que no están preparados no saben qué hacer. Culpan al pastor, culpan al líder, ya no hayan ni a quién culpar. Escuche esto. Los padres deben ir a la iglesia y escuchar las enseñanzas para que la apliquen en su casa, en el hogar, como lo hacían los judíos en el tiempo de Moisés. Los padres escuchaban la ley, ¿sí? Y la aplicaban a sus hijos en casa. Y ellos decían, estas son las palabras que Dios nos habló a través del siervo Moisés. Estas son las palabras que Dios habló a través de su siervo Moisés. Ahora, ¿qué está pasando hoy en nuestra sociedad? Los padres mismos le dan las armas a sus hijos para ser destruidos. Oye, amigo, si usted está escuchando, está mirando esta prédica, ponga atención. Podemos salvar todavía a los hijos. En la adolescencia se pone difícil la situación, pero sabe que Dios está con usted. Veamos el tercer punto, padre. Responsabilidad cuando el hijo es mayor de edad. Es el último punto. Ahora, veamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 4, verso 9. La Biblia dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estamos ya cuando ya el hijo va a tomar la decisión. Es el tercer punto. Responsabilidad cuando el hijo es mayor de edad, que dice, mamá, me quiero casar, papá, me quiero casar. La muchacha dice, ya me quiero casar, ya quiero estar casado, ya quiero tener mi chico, dice la muchacha. Y dice el muchacho, yo también quiero tener mi chica, papá, déjame tener novia. Bueno, dice, ay, quizás dice la tía o el abuelo, deja que tenga su novia, déjalo. No, escuchen esto. Se escucha feo, pero no. Primero vamos a ver los principios bíblicos y vamos a darle un buen consejo al muchacho ya que tiene mayor de edad. ¿Sí? Porque eso lo hiciste cuando estabas niño. Lo hiciste cuando estaban en la adolescencia. Y ahora el último consejo es cuando el muchacho ya es mayor y dice, si tú no me das permiso, me largo de la casa. Si tú no me das permiso, me voy con los amigos. Si tú no me das permiso, mamá, me voy con la amiga. Escuchen esto. Ya en ese punto, cuando ya el niño, el jovencito, ya puede tomar decisión,
las palabras de papá y mamá las llevan en su cabeza y su corazón. Y cuando le salen las primeras cosas malas, mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo. Y ya se vuelve precavido y regresa. Mamá, perdóname mamá, te desobedecí, te fallé, te he fallado. Papá, te he fallado. Pero ya trabajaste con él, ¿sí? Ya pusiste las palabras de Dios en su corazón. Te la pasaste toda tu vida hasta que el niño ya quiere casarse, el muchacho. Y ya toma la decisión ya con sabiduría e inteligencia. Entonces vas a ver el fruto de todo tu trabajo y Dios no te va a defraudar. De ninguna manera Dios te va a defraudar. Ahora, aquí en esto que estamos viendo de Deuteronomio 4:9, Moisés advirtió en contra del pecado de presunción. Tus ojos han visto, le dijo a Israel. El pueblo fue testigo de la redención de Dios, su revelación y la misericordia entrega de su pacto. Ahora, ellos tenían que adherirse a las regulaciones del pacto y enseñar a sus hijos la historia de los actos de salvación de Dios y sus promesas a Israel. Corazón se refiere al centro del propio ser, la fuente de dirección y de los pensamientos, acciones y discurso de la persona. Pero ahora bien, Moisés quería asegurarse de que el pueblo no olvidaría todo lo que había visto hacer a Dios. Así que instó a los padres a que enseñaran a sus hijos los grandes milagros de Dios. Esto ayudaba a los padres a recordar la fidelidad de Dios y servía para transmitir de una generación a otra las historias que narraban los grandes hechos de Dios. Ahora, es fácil, ¿verdad?, olvidar las formas maravillosas en que Dios ha trabajado en la vida de su pueblo. Pero usted puede recordar los grandes hechos de que la fidelidad de Dios al contar a sus hijos, amigos y colegas lo que ha visto hacer. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice Deuteronomio capítulo 31, verso 13. La Biblia dice así: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vais pasado el Jordán para tomar posesión de ella. Leerás esta ley. Bueno, específicamente se dio a los sacerdotes la responsabilidad de leer la ley y de instruir al pueblo. Pero muy bien, varones, mujeres y niños y tus extranjeros. La palabra de Dios era para que la escucharan todos, como hoy se está hablando para que la escuchen todos. No estamos hablando de religión, grábense esto. No estamos hablando de religión, estamos hablando de renovación, de llegar al principio, a las palabras de Dios, de establecer una generación en Dios, de que no haya ya maldad, de que ya no haya ya cosas terribles, sino que haya paz en tu nación, sino que haya paz en tu pueblo, sino que haya paz en el momento, en el lugar donde, en tu entorno donde tú te mueves. Ahora, las leyes debían ser leídas a toda la congregación para todos, así incluso los niños pudieran escucharlas. Cada 7 años la nación entera se reunía y escuchaba a un sacerdote leer las leyes. No existían los libros, Biblias, ni un puesto de periódicos donde se distribuyera la palabra de Dios. Así que la gente tenía que confiar en el comunicado verbal, en la buena memoria. Ahora, la memorización era una parte importante de la adoración, ya que si todos conocían la ley, la ignorancia no sería una excusa para quebrantarla. Para cumplir con el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida, necesitamos tener en nuestro corazón, mente, el contenido y la sustancia de la palabra de nuestro Dios. Para los hebreos, este proceso comenzaba desde la niñez. Una de nuestras prioridades deberá ser el enseñar a nuestros hijos y a los nuevos creyentes, nuestros mejores maestros, nuestros mejores recursos y nuestros pensamientos más cuidadosos deberían ser dirigidos a mostrar a los nuevos creyentes cómo seguir a Dios en toda la situación de la vida y mostrarlas también a nuestros hijos. Pero vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 28, verso 9. La Biblia dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados,
a los arrancados de los pechos. Estos versículos ponen de manifiesto la reacción del pueblo ante Isaías. Es más, decían, Isaías nos habla como un maestro de escuela y los hace a los niños pequeños. Eso decían. Ahora bien, no necesitamos que nos enseñen, decían ellos, ¿sí? No necesitamos que nos enseñen. Ellos decían, nosotros decidiremos, decía el pueblo. Fíjense ustedes, hermanos. Por tener esta actitud, Isaías les profetizó que los asirios les enseñarían de una manera que les gustaría mucho menos, ¿sí? Isaías les enseñaba, dice, oye, ¿por qué no se enseñas? Si nosotros conocemos también de la ley de Dios. Hoy te acercas a una persona y le das un buen consejo y ellos dicen, no, ya nosotros lo sabemos lo que debemos de hacer. Pero no es cierto. Por eso, fíjese, vino la pandemia, vienen enfermedades, vienen guerra, vienen juicio. ¿Por qué no ponen a Dios en primer lugar? Judá temía a los asirios, el turbión del azote de Israel, de Judá. En vez de confiar en Dios, se volvió a otras fuentes de seguridad. Dios la acusó de negociar con la muerte. Se usa esto para significar la tumba o el estado de la muerte. Quizás este pasaje se refiere a la alianza que Ezequías hizo con el rey de Tiraca, faraón del siglo XV, dinastía, la etíope de Egipto, en contra de Asiria. Ahora, Dios cancelaría este acuerdo. Egipto no ayudaría cuando Asiria atacara. Vale la pena vender nuestras creencias por una protección temporal en contra de un enemigo. Si quieres una protección perdurable, vuélvase al único que puede salvarlo de la muerte eterna, y ese se llama Dios, el Padre Jesucristo. Si va a construir algo, escuche esto, necesita una base firme. Isaías habla de una piedra angular que se colocaría en Sión. Esta piedra angular es el Mesías, el cimiento sobre el que construimos nuestras vidas. ¿Está su vida construida sobre la base frágil de sus propios éxitos o sueños? ¿O está establecida sobre un cimiento firme? Ahora bien, los 10 mandamientos eran las normas de Dios para vivir una vida recta. Ahora, obedecerlos era obedecer a Dios. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver cada mandamiento que fue quebrantado. Al leer la historia, notará las trágicas consecuencias de la violación de la ley. Ahora, ¿hasta cuándo, padres, tomaremos conciencia? Usted que se acaba de casar, prepárese para su hijo, para educarlo. Usted que ya tiene su hijo desde chico, prepárelo para educarlo. Si tiene un adolescente, prepáralo, nada está perdido. Lo tiene en casa, nada está perdido. Dios nos está hablando para empezar este año 2022 con la mano alzada, dándole gloria y honra a Dios, porque Él nos educa. La palabra nos enseña, la palabra nos educa, la palabra nos bendice. Yo quiero culminar esta prédica, pero no así. Yo quiero que usted entienda lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios quiere que usted se retorne otra vez a Él verdaderamente. Y vuelvo a reiterar, no estoy hablando de religión, estoy hablando de principios, de buenos principios que más adelante le vas a agradecer a Dios. Ahora bien, Moisés repasó los poderosos actos de Dios por los cuales liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Volvió a recordar cómo Dios lo había ayudado y cómo el pueblo había desobedecido. Al repasar las promesas de Dios y sus hechos poderosos en la historia, podemos aprender acerca de su carácter. Conoceremos a Dios más íntimamente si procuramos entender cómo ha actuado en el pasado, a lo que nos dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Además, podremos evitar errores en nuestra propia vida aprendiendo de los errores de Israel en el pasado. ¿Sí? Hablando de las leyes, bueno, Dios repasó sus leyes para el pueblo. El contrato legal entre Dios y su pueblo tenía que ser renovado con la nueva generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. No se puede dar por sentado que siempre habrá consagración a Dios y su verdad. Cada generación y cada persona debe responder de nuevo al llamado de Dios a obedecerle. El amor de Dios, bueno, el amor es fiel y paciente de Dios se describe más a menudo que su castigo.
Dios muestra su amor siendo fiel a su pueblo y a sus promesas. En respuesta, Dios desea ahora amor de corazón y no simplemente cumplir la ley en forma legalista. El amor de Dios forma el cimiento de nuestra confianza en Él. Confiamos en Él porque nos ama, porque Dios nos ama. Debemos mantener la justicia y el respeto en creerle a Él, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero Dios siempre da alternativas. Dios recordó a su pueblo que para poder ratificar su pacto debería elegir el camino de la obediencia. Una decisión personal de obedecer traería bendiciones a sus vidas. La rebelión traería graves calamidades. Nuestras decisiones hacen la diferencia. El decir seguir a Dios nos beneficia y mejora nuestras relaciones con los demás. Elegir abandonar los caminos de Dios nos trae perjuicio a nosotros y a los demás. Ahora, en la enseñanza, Dios ordenó a los israelitas que enseñaran a sus hijos sus caminos. Debían utilizar el ritual, la instrucción, la memorización para asegurarse de que sus hijos entendieran los principios de Dios y los transmitieran a la siguiente generación. Ahora, la calidad de la enseñanza a nuestros hijos deben ser una prioridad. Es importante transmitir a generaciones futuras la verdad que Dios hay en nuestras tradiciones. Pero Dios desea que su verdad esté en nuestros corazones, no solo en nuestras tradiciones, sino en nuestros mentes y corazones. Dios enfatiza la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. No se puede delegar esta responsabilidad a la iglesia y a las escuelas cristianas. La Biblia ofrece tantas oportunidades para obtener lecciones objetivas y prácticas que sería una pena estudiarla solo un día a la semana. Pero ahora bien, las verdades eternas se aprenden de una forma más efectiva en el ambiente amoroso de un hogar donde se teme a Dios. El hogar es la única escuela efectiva para la educación de los hijos que los padres deben ejecutar. Ahora, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Ahora, esto es especialmente cierto en casa. Los niños aprenden valores, moral y prioridades al observar todos los días cómo actúan y reaccionan sus padres. Si esto muestran una profunda reverencia y dependencia en Dios, los niños captarán esas actitudes de los padres y ellos la pondrán en práctica. Permítele que vean su reverencia hacia Dios sus hijos. Enséñeles a vivir con rectitud al darle a la adoración un lugar importante en su familia y a leer la Biblia juntos. Ahora, con esta información podemos glorificar y exaltar al nombre de Dios. Si usted tiene hijos, preocúpese por ellos. Enseñarle la palabra de Dios. Preocúpese, acércase y dale un consejo a su hija, dale un consejo a su hijo. Empezando desde niño, la adolescencia ya en mayor de edad, cuando ellos van a tomar sus decisiones correctas. Yo quiero decirles esto, que aquí en adelante usted puede tomarse de la mano de Dios y decirle: Señor, enséñame, porque yo quiero enseñar a mis hijos tu palabra. No quiero que ellos se pierdan, no quiero que ellos tomen malas decisiones. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, para que construyamos una generación en ti, Señor. Por lo tanto, ame a sus hijos, ore por sus hijos, clame por sus hijos y deja que Dios descienda sobre la vida de su hijo y deja que la bendición corra por todas las generaciones, la bendición de nuestro Padre Celestial. Nunca olvides que tus hijos es otra generación que va creciendo, pero esa generación tiene que ser en Dios. Enséñale a vivir con rectitud, a darle la adoración en un lugar importante a su familia y a leer la Biblia y honrar al nombre de Dios y recordarles todas las cosas buenas y todas las cosas malas en la historia del pueblo de Dios, para que ahora en adelante lo pongan en práctica y caminen de acorde a la voluntad de nuestro Dios. Dios bendiga su vida grandemente, mi hermano. Quiero mencionar el interrogante. ¿Estás instruyendo a tus hijos en las normas de Dios? Si estás instruyendo a tus hijos en las normas de Dios,
¿Sabe qué, hermanito? Mi amado hermano, padre de familia, Dios estará contigo. ¿Sí? No temas. Si estás instruyendo a tus hijos en las normas de Dios, Dios está contigo. Dios no te puede fallar. Y cuando estés en prueba, dile: Señor, enséñame la puerta también de la salida. Demos gracias a Dios por su palabra.